buenas tardes. Yo no sé si esta es la mejor hora para charlar, pero vamos a intentarlo al menos. Mi nombre es Miguel Ángel Montero, soy, como decía antes, el director de Desarrollo y Estrategia en Sanidad y Servicios Sociales en Informática del Corte Inglés. Y me han hecho el encargo patrono de CENTAC y, por tanto, organizador también de estas jornadas. Por tanto, agradecer a la organización la oportunidad, una vez más, de poder pues compartir con la mesa y con ustedes el debate. Supongo que porque soy el responsable de Sanidad me toca coordinar una mesa que tiene que ver con eHealth, con la e-sanidad, y que se ha venido a denominar Rehabilitación Digital, un reto para la e-sanidad. La dinámica que pretendo que haya en la mesa es parecida a la de mesas anteriores, que yo creo que ha tenido bastante éxito. En vez de hacer lo que hemos hecho de forma tradicional, que casi siempre contestaban los de la mesa, a alguien esta mañana yo creo que se le ha ocurrido lanzar preguntas al público y el público se ha animado, lo cual si ocurre, pues esto ya está bien, porque ya trabajamos nosotros menos, y haremos algo parecido. La idea es un poco que sea un tema más interactivo que lo habitual. De entrada, situar que, a diferencia de la mesa anterior y el lazo, lo que nos propone el título es que hay un marco de actuación que es la e-salud. Por lo tanto, no vamos a inventar nada, sino que en principio mis acompañantes y ustedes hablaremos en el marco de la e-salud qué posibilidades, qué proyectos, qué iniciativas se pueden tener para un elemento tan general como es la rehabilitación. La rehabilitación que, como verán, en la mesa hablaremos de distintos tipos de rehabilitación. Yo creo que la idea principal es cómo utilizar las tecnologías para un elemento tan concreto como la rehabilitación, pero de un modo distinto, y probablemente debatir sobre el interés que tiene todo esto. Por situar qué es la e-salud es hoy el paradigma de casi todo. Cuando uno habla de salud, está hablando de casi todo. Está hablando desde portales, herramientas para gestión hospitalaria, está hablando de absolutamente todo. Y en este marco vamos a ubicar lo que decíamos hoy. Dentro de la e-salud podríamos analizar distintos ejes. La e-salud, ¿qué interés tiene para los profesionales? ¿Qué interés tiene para la administración? ¿Qué interés tiene para los ciudadanos? Y es precisamente en este ámbito, en el interés que podría tener para las organizaciones, pero sobre todo para el ciudadano, que en este caso pudiera tener un interés en hacer las cosas de otra manera. Yo siempre insisto en que probablemente todo este tipo de proyectos tienen éxito si el destinatario, si el usuario final siente que esto sirve para algo distinto a lo que estaba haciendo. Esta mañana acudí aquí, teníamos una mesa sobre administración electrónica, ciudades inteligentes, y un poco que la mesa se quejaba de que el ciudadano no acaba de entrar en la administración electrónica. Es que a lo mejor la administración electrónica, tal y como está planteada, al ciudadano no le es útil. Quiero decir que lo mismo nos puede ocurrir con otros ámbitos. Si lo que planteamos en rehabilitación al ciudadano no le interesa, probablemente no haga uso de ello. Bueno, pues para hablar de todo esto me acompañan en la mesa, yo creo que personas con diferentes experiencias, tanto de la empresa como algunos de los que estamos aquí, de la empresa privada, pero también de organizaciones que están trabajando directamente con el usuario, y yo creo que el debate puede ser interesante. Por empezar a presentar, por la derecha tengo a Emilio Iborra, director general de AMI2, una persona que está vinculado a temas relacionados con la vida sana y la vida independiente, licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en inteligencia artificial por la Universidad de Murcia. Trabajó durante 15 años en empresas multinacionales, supongo que se aburrió de las multinacionales porque somos señores aburridos, y desde el 99 trabaja en empresas ligadas a proyectos de I+D+I, que seguro que es mucho más interesante que las multinacionales, que nuestro objetivo es cumplir los presupuestos. Actualmente es, como decía, el director de AMI2, investiga en entornos, como decía, de vida independiente para mejorar la calidad de vida y la independencia de pacientes, entiendo que de personas con dependencia, y es además el presidente del clúster, que algunos de ustedes seguro que conocen, Tío Biomed, y es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Economía de la región de Murcia. A mi izquierda, David Lavajo, gerente de marketing y desarrollo de negocio de eHealth en Telefónica, que es decir, de Telefónica y de eHealth.
gerente de Producto y Desarrollo de Negocio, por tanto colega mío, de Telefónica España. Anteriormente fue director de Salud y Administración Electrónica en Bull. Se debió aburrir también de Bull y cambió a Telefónica. El siguiente paso, no sé si es pasar a una empresa como las de Emilio. Seguro que ha mejorado. Ingeniero superior de Telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid. Tanto compañero o profesor, no sé si profesor, Miguel Ángel, ¿fuiste tú, profesor suyo? Sí, ¿no? Parcialmente. Y posgrado en Management Corporativo por la escuela, por ESADE en este caso, y cuenta con más de 15 años de experiencia en consultoría y soluciones de negocio en salud y administración pública, tanto en el Reino Unido, Italia y aquí en España. Don Clau Marcel Sartran, que está más a mi izquierda, responsable de desarrollo de negocio en Videocare, básicamente aplicaciones de cuidado remoto de mayores con un elemento importante, cómo hacer todo esto en la nube. Hemos hablado durante el día ya, ha empezado a salir elementos de ubicuidad, la nube, cómo no esclavizar al usuario de la tecnología hay que utilizarla, pero probablemente no hay que hacerlo complicado. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Lyon, trabajó 20 años para Alcatel en la implementación de nuevas tecnologías de comunicación en Estados Unidos, China y Polonia, y en el 2002 creó en España la empresa TELIF, Ingenieros de Telecomunicaciones, que se dedica a comunicaciones en el mundo rural, comunicaciones para la salud y a productos para comunicación para colectivos desfavorecidos. Rocío Sánchez Carrión, más a mi derecha, del Instituto Goodman, por tanto, la persona de la mesa, creo yo, más pegada a los usuarios, al día a día, a la que los demás le deberemos vender las bondades de lo que hacemos. Licenciada en Psicología, máster en Formación Profesional en Neuropsicología Clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Neurociencias por la Universidad de Barcelona. Desde el 98 se adjunta al Departamento de Neuropsicología del Instituto Goodman y su trabajo básicamente es de tipo clínico, se centra en la rehabilitación neuropsicológica de pacientes con daño cerebral adquirido, responsable de la fase de extensión clínica del proyecto de telemedicina de Goodman, Neuropersonal Training, es decir, tiene una experiencia con las tecnologías, con una solución concreta. Bueno, a partir de aquí, como ven, las personas son diversas, como no puede ser de otra manera, y el punto de vista, pues seguramente que también. En cualquier momento, decía, como antes, yo haré una pregunta, si alguien a la pregunta que hago a los de la mesa le parece que tiene alguna cosa que aportar, levanta la mano, supongo que alguien le da un micrófono y llegaremos hasta donde lleguemos. Cuando me digan que hemos terminado. No tengo un guión para que dure el tiempo, pero si no dura no pasa nada. O sea que a diferencia de otros voy a moderar poco. Básicamente lo que voy a hacer es intentar sacar temas de interés entre unos y otros. La primera pregunta es obvia. ¿Cuáles consideráis, para vosotros, que son los elementos que nos permiten hablar de lo que hemos denominado rehabilitación digital o, si quieres, telerehabilitación? Es decir, en este momento, más allá de experiencias individuales o experiencias de nicho, si creéis que se puede hablar en este momento en nuestro país de modelos de rehabilitación digital o de telerehabilitación. Si hay, en definitiva, masa crítica para decir que estamos en la línea de ofrecer una alternativa de asistencia distinta a la tradicional. Podéis empezar quien queráis, no sé si por la izquierda, por la derecha, quien se encuentre más animado. Bueno, muchas gracias. Realmente, bueno, me siento la parte clínica, la parte aplicable, ¿no?, de todas las tecnologías y, como comentaba, ¿no?, con bastante experiencia en todo lo que sería la telerehabilitación en pacientes con daño cerebral adquirido. Yo creo que hay dos elementos básicos, ¿no?, que han permitido hacer aplicar esta telerehabilitación. Por un lado, sin duda alguna, ¿no?, es todos los avances a nivel tecnológico y toda la accesibilidad de esta tecnología por parte de los usuarios. Y por otro lado, que también es muy importante, es la aceptación por parte de pacientes y familiares de esta utilización de estas tecnologías. Antes, en la mesa anterior, comentaban, ¿no?, que hace 15 años había gente muy reticente a utilizar móviles. Esta reticencia también quizá ha sido en cuanto a ordenadores y, bueno, nuestra experiencia, ¿no?, que incluso pacientes con demencia de 90 y tantos años que jamás en su vida han tocado un ordenador, que sean capaces de hacer un programa de telerehabilitación y que estén contentos y motivados, yo creo que este es un punto clave por el avance tecnológico y también por el tema de que realmente cada vez los programas son más fáciles, son más
asequibles, ¿no?, a todas las personas y, por tanto, facilitan toda su aplicación clínica. Bueno, yo tengo un punto de vista, vamos a ponerlo de mínimos. Después de estar investigando muchos años en específicos, el problema específico este, el problema específico aquel, encuentras un problema de muchos pilotos y pocas nueces, que después lo abordaremos. Pero, sin embargo, hay un planteamiento de mínimos y la realidad social lo que hace es que la soledad, el vivir aislado en tu propio hogar, sí es un punto común, en general, que hace que, de alguna manera, el desarraigo te ayuda hacia la degeneración cognitiva y, de otra parte, el arraigo, el permanecer en tu hogar a solas, pues te alcanza o te lleva hacia riesgos físicos, porque, vamos, es inviable tener una persona acompañada 24 horas al día, cada uno en su casa, ¿no? Y este es un poco el bagaje o la disminución. ¿Dónde pondríamos la barrera inferior? Pues quizá la barrera inferior sería el punto común de dependientes para que tengan una vida independiente. Sí. A ver, yo, volviendo a la pregunta inicial que hacías, a día de hoy, soluciones tecnológicas que nos aporten y nos ayuden a caminar el camino de la telerehabilitación hay. Un mercado actual puesto a disposición de los ciudadanos no existe. No existe. Y no existe, vamos, no sé cuántos conoceréis, me imagino prácticamente ninguno, ningún hospital o ninguna clínica de rehabilitación donde hayáis ido y os hayan propuesto una solución tecnológica para realizar la terapia de recuperación que os hayan prescrito, ¿no? O algún familiar, en ningún sitio, prácticamente. Y no es un problema tecnológico, porque, como decía, las soluciones tecnológicas existen. No es un problema realmente de aceptación de los pacientes, no lo es, lo comentaba antes Rocío. Voy un poco más allá. Nosotros, en toda nuestra actividad, os puedo decir, yo jamás he conocido un solo paciente, y hemos visto miles, que no quiera la tecnología. Lo que sí que hay son pacientes que piensan que por el hecho de ponerles la tecnología no va a tener un trato médico y terapéutico tan continuo, tan intensivo, tan personalizado, y realmente a lo que tienen miedo es a tener una peor prestación sanitaria que con la tecnología. Y esa es la barrera que hay que romper, no es tanto el encontrar, que es algo que ya tenemos superado, tecnología accesible para cualquier edad y para cualquier paciente, sino principalmente convencer a todos de que esa tecnología no va en decremento de su prestación asistencial. Y luego, hilando con alguna idea de la mesa anterior, todo esto no nos sirve de nada si no somos capaces de ponerlo a trabajar en el marco de los profesionales que tienen que poner esto en marcha, ¿no? Y concretamente la rehabilitación es un marco complicado, es un marco complicado. La rehabilitación, al fin y al cabo, son terapias que se prescriben bien desde los servicios públicos, bien desde los servicios privados, que en su gran mayoría están externalizadas a otras empresas, a otras clínicas, bajo modelos retributivos que no incentivan en absoluto el caminar hacia nuevos modelos innovadores, hacia la implantación de tecnologías, sino más bien todo lo contrario. Son modelos retributivos muy agresivos en precios, muy encaminados a cada vez tener profesionales más baratos, etcétera, ¿no? Y realmente no tenemos a día de hoy todavía este tipo de soluciones a disposición porque no hemos sido capaces entre todos, y entonamos el mea culpa, Telefónica el primero, ¿no?, de encontrar ese modelo que de verdad encaje con los profesionales, con las organizaciones sanitarias y con los pacientes. Buenas tardes. Gracias a CENTAC por invitarnos. Tenemos una visión muy distinta. Nuestra empresa es una empresa a caballo entre California y Guadalajara. Nos dedicamos al mundo de los mayores, especialmente en el entorno rural. Y para nosotros la rehabilitación domiciliaria, como la llamamos, es todo. Puede ser un ejercicio de calentamiento por la mañana por un dolor de hombro. Puede ser muchas cosas. Si vemos muchos signos positivos, nos parece que los profesionales, con todos los problemas que conocemos del mundo actual, están reaccionando muy bien, y cuanto a las personas mayores, es una maravilla. Es un proyecto muy hermoso, solo a ver la reacción de las personas y cómo participan.
Nosotros miramos mucho adelante, poco atrás, puede ser un error, pero vemos que la tecnología ha mejorado muchísimo. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con videoconferencia, que la persona mayor no se da cuenta de lo que hay detrás. Trabajamos con pantallas de alta definición, que es más o menos el equivalente a tener a la persona a 1 metro enfrente, que es perfecto, significa que hay una comunicación muy fluida. Es decir, que damos a las posibilidades a la gente unas herramientas, como hemos dicho al principio, todo está en la nube. Lo que me hace pensar a la conversación del grupo anterior, nosotros tenemos un modelo que es muy estricto porque los business angels no nos permiten perdernos en cosas de subvenciones, y la nube tiene esta gran ventaja de ofrecer productos a precios muy asequibles. Estamos muy positivos, pensemos que hay posibilidades y estamos en esto. Bueno, esto me lleva, yo creo que la siguiente cuestión. Es decir, yo la pregunta, la primera, que no sé si ha quedado muy claro, no sé si hay masa crítica o no para ofrecer como una prestación asistencial adicional la telerehabilitación, pero en cualquier caso la pregunta ahora para la mesa es, bueno, a mí la sensación que me queda, lo mismo no es esto, pero hay bastante indefinición. La siguiente cuestión es, ¿hay colectivos, y Claudio, tú decías algo ahora al respecto, hay colectivos específicos por donde empezar? Es decir, a lo mejor lo que hay que pensar es con qué colectivos y para qué tipo de rehabilitación esto tiene sentido, porque vamos a crecer de forma rápida. A lo mejor con colectivos, como decía David, muy complejos, no podemos empezar porque va a ser un camino lento, y entonces la pregunta es obvia, es decir, ¿con quién queréis, con qué patologías, con qué tipo de usuarios, con qué edades, qué tipo de población, qué características os parece que en menos tiempo, porque aquí mi visión es muy cómo hacemos esto crecer rápidamente, es decir, por dónde deberíamos empezar para que esto realmente creciera y dijéramos, hombre, esto es efectivo y podemos tirar con esto en alguna dirección? Entonces, no sé, ¿cómo lo ves? Tú que decías ahora, que teníais una experiencia concreta, sí. ¿Qué patologías, qué pacientes? Sí, nuestro colectivo es muy especial y lo conocéis, que no tiene un abuelo o un padre que tiene 80 años y tiene muchísima demanda, necesita mucho apoyo. Nosotros hemos elegido 2 direcciones. Una es todo lo que está relacionado con lo que llamamos las sondas, son los problemas físicamente relacionados con el corazón, con el azúcar. Y el otro colectivo son las personas que tienen los problemas de Alzheimer. Y las 2 cosas por razones sencillas es que en la nube las aplicaciones para esta rehabilitación o este seguimiento existen. Nosotros siempre buscamos algo que existe, no queremos reinventar todo, y hemos podido ofrecer estos servicios dentro de buenas condiciones. Es decir, que en el colectivo de mayores el riesgo es, entre comillas, mínimo, y la demanda, la ha dicho la presidenta de Castilla-La Mancha esta mañana, solo en Castilla-La Mancha estamos hablando de 180.000 personas que tienen una necesidad. Bueno, por continuar. A ver, yo creo que como decía, mercado hay, y mercado donde de verdad este tipo de soluciones pueden aportar y aportar mucho hay. Sobre todo, para mí, alrededor de 2 grandes áreas, la rehabilitación física y la rehabilitación cognitiva. La rehabilitación cognitiva, el instituto nos hablará con creces, así que no me voy a explayar, ¿no? Pero realmente creo que lo hay bajo un prisma, y me permitís que me vaya un poquito más atrás, ¿no? Muy claro. Ahora mismo, igual que ha pasado en otros sectores, la evolución tecnológica que ha habido en los últimos años nos permite hacer cosas de una manera diferente a como las veníamos haciendo. Igual que gracias a la evolución tecnológica y la aparición de Internet, pues hay cosas que han cambiado radicalmente. Hace 15 años pues íbamos al banco a actualizar la cartilla y a sacar dinero y a consultar y a hacer una transferencia, y ahora mismo nadie vamos al banco a hacer eso, lo hacemos desde nuestra casa, y vamos al banco únicamente
a operaciones o consultas de más valor, a contratar un préstamo, a preguntar por un fondo de inversión, un plan de pensiones, etcétera, ¿no? O lo mismo con los temas de viajes. Ya nadie cogemos un billete de avión en una agencia de viajes. Vamos a la agencia de viajes, algo de más valor, a contratar un paquete vacacional o cosas así, ¿no? La sanidad tiene que recorrer ese camino, ¿no? Y ese camino que al fin y al cabo se trata de dejar la presencia física con los profesionales físicos para aquellas tareas de más valor. Y otras muchas se pueden realizar bajo otros modelos mucho más eficientes y mucho más productivos, ¿no? En la rehabilitación física pues hay un porcentaje altísimo, cerca del 80%, que son terapias relativamente muy sencillas, donde realmente necesitas un profesional que esté encima del paciente para controlar cómo hace la terapia, para ver si la hace bien o la hace mal, ¿no? Ahí tenemos iniciativas, luego si nos da tiempo hablaremos un poco, donde al final pasamos de modelos de un mes, 20 sesiones de terapia en una clínica presencial con terapeutas, obligando a los pacientes a desplazarse todos los días ida y vuelta a la clínica, a un modelo donde al paciente se le dan las sesiones, las 3 primeras, las 4 primeras de forma presencial, se le enseña, se le entrena y el resto lo hace en el hogar de manera controlada, sin necesidad de que se desplace y con una efectividad incluso mayor de la que se tiene de manera presencial por la sencillez de la terapia y por la comodidad que supone, ¿no? Entonces, mercado hay, insisto, yo lo veo muy claro en la parte de rehabilitación física y rehabilitación cognitiva. Tenemos que seguir avanzando en encontrar el modelo que involucre a servicios públicos y a organizaciones sanitarias privadas en todo esto. La pregunta para ti, Rocío, es obvia. ¿Se pueden hacer cosas, aparte de la pregunta de los demás, se pueden hacer cosas de valor que no se puedan hacer de otra manera? Porque me deja un poco preocupado, David, que claro, hago cosas rutinarias, la cuarta o la quinta, que esto está bien, pero a lo mejor se pueden hacer cosas de valor que no se pueden hacer de otra manera. A ver, nosotros la experiencia que tenemos, ya hace prácticamente 10 años que estamos con temas de telerehabilitación cognitiva, creemos, por un lado, que el realizar la rehabilitación de esta manera nos permite tener un mayor control de qué es lo que están haciendo los pacientes. Antes quizá la rehabilitación cognitiva pues hacían fichas, ejercicios de papel y lápiz que luego pues uno iba acumulando y de vez en cuando revisaba a ver cómo lo iban haciendo. De esta manera la herramienta que desde el Instituto Guttmann en colaboración con varias universidades hemos creado nos permite tener un registro y de todos los resultados de los pacientes y por tanto tenerlos mucho más controlados y más monitorizados. El punto de valor que también comentaba, cuando nosotros le decimos a un paciente que haga una serie de ejercicios que nosotros le vamos a programar, le vamos a planificar en base a su perfil cognitivo, no solo queremos que haga esos ejercicios en sí, sino lo que nosotros le queremos enseñar son qué estrategias puede utilizar mientras realiza el ejercicio y mientras no está realizando el ejercicio. Es decir, si es un paciente que tiene problemas de memoria, de poco sirve que el ejercicio lo haga mejor si cuando va a comprar sigue olvidándose la lista de la compra, sigue olvidándose las cosas que tiene que comprar, ¿no? Para nosotros es fundamental que haya una repercusión, que haya un efecto en la vida diaria, no únicamente en el ejercicio en sí. Entonces, nosotros nos planteamos, ¿no?, cómo a través de una plataforma digital podemos enseñar a los pacientes, enseñar también a los familiares este otro punto de valor, y nosotros lo estamos haciendo a través de videoconferencia. Es decir, una cosa es que el paciente se pueda conectar a la hora que quiera para hacer una serie de ejercicios que nosotros le hemos ido programando, y luego además hay un acto clínico a través de videoconferencia en que el profesional hace, en realidad es una visita con el paciente, en algunos casos con los familiares, donde se puede abarcar además muchos otros aspectos, ¿no? Por un lado, como decía, ¿no?, estrategias para memorizar mejor, estrategias para ayudar a planificarse, para organizarse, para prestar más atención, sin dejar de lado y sin olvidar otros aspectos que también son muy importantes y que tienen una repercusión la vida diaria, como son los aspectos emocionales y los aspectos conductuales, ¿no? Muchos pacientes con una lesión cerebral tienen afectación
del estado de ánimo, a nivel de la autoestima, porque ya no trabaja, porque ya no puede hacer cosas. Entonces, este apoyo profesional, ¿no?, de todos estos aspectos, pues también es importante, y es este punto de valor que combina no únicamente la realización de unos ejercicios, porque si no, eso, en realidad cualquier ejercicio parece que podría ser válido, sino tener por un lado el apoyo del profesional que supervisa y que planifica de manera personalizada para cada paciente, y además la intervención neuropsicológica más global de todos estos aspectos. Bueno, nosotros hemos hecho experimento y ya creamos un producto basado en servicios humanos. Combinar la tecnología con personas que van a ayudar a las personas a mantenerse en vida independiente, formar a estos cuidadores para que colaboren con los especialistas pues en la realización de pruebas tanto físicas como cognitivas. Es una experiencia muy interesante, es algo que está dentro del marco de la ley de dependencia, por lo tanto se puede pagar, aunque en lugar de solo mantener el hogar, lo que se hace es un poquito más y trabajar con la persona, digamos, con un plan individualizado de acción, ¿no?, que va dirigido por un geriatra. Y en lugar de mandar a los especialistas a la casa o utilizar videoconferencia, por las razones que ahora mismo muchas, digamos, zonas rurales no tienen el ancho de banda todavía adecuado, lo que hacemos es llevarles quincenalmente o mensualmente a visitar, digamos, un centro donde el conjunto de pacientes se ven, hablan y ya trabajan con los médicos o con los especialistas. Esta es un poco una solución de compromiso que de momento está dando bastantes frutos, porque permite que la tecnología no sea tan necesaria o tan imprescindible ser entendida por la persona usuaria, puesto que tiene, digamos, un mentor en el marco de la casa, es un mentor, digamos, que ya estaba visitándole por otro motivo y que alarga su estancia para provocarlo, ¿no? Muy bien. Hemos hablado hasta ahora de elementos de motivación, si había masa crítica para este tipo de proyectos, qué patologías. Me gustaría, en orden tal vez, empezando por ti, Rocío, que nos explicarais un poco más en detalle el proyecto concreto, en vuestro caso Ulma, y el resto, los proyectos concretos, que supongo que hay una motivación de distinto tipo, desde el colectivo al que lo dirijo, a las razones, como decía antes Clau, pues empiezo por aquí, porque por aquí es por donde puedo hacer una venta, en definitiva. Un poco expliquéis los proyectos reales que en este momento tenéis encima de la mesa, si os parece. Sí. Bueno, nuestra experiencia dentro del ámbito de la neurorehabilitación en daño cerebral cuenta con más de 30 años a nivel presencial en el hospital. Y en el año 2000-2001 nosotros empezamos a participar en un proyecto europeo en que intentábamos hacer un seguimiento a través de videoconferencia, porque uno de los problemas importantes que hay en la lesión cerebral es que la recuperación es muy a largo plazo. Entonces, el tiempo hospitalario, el tiempo que el paciente está ingresado en el hospital o que puede venir a nivel ambulatorio, es relativamente corto. Cada vez es más corto, porque cada vez nos van recortando más y por tanto cada vez las estancias son más cortas, pero los problemas necesitan mucho tiempo, meses, incluso años, en lo que es la rehabilitación. Entonces nos planteábamos siempre, ¿no?, cuando quizá el paciente a nivel físico la recuperación era más rápida, el paciente se iba para casa, pero a nivel neuropsicológico continuaba teniendo muchos problemas que debían ser tratados. En este primer proyecto europeo, que empezamos a través de las videoconferencias, nos faltaba el qué hacer mientras tanto, ¿no? Únicamente con las videoconferencias vimos que no era suficiente y empezamos a crear la plataforma que hemos desarrollado, que es Goodman Neuropersonal Trainer, que es una plataforma que consta de dos partes muy diferenciadas y que yo creo que un poco es la clave del éxito, ¿no? Por un lado tenemos una parte dirigida a profesionales en el que se puede incluir parte de la historia clínica del paciente, el registro de resultados, etcétera, y por otro lado está la parte del paciente en que hay una serie de tareas de diferentes áreas cognitivas, las más comúnmente afectadas, como la atención, la memoria, el cálculo, el razonamiento, las funciones ejecutivas, el lenguaje,
que están afectadas después en numerosas etiologías, y empezamos a crearlo en el 2004 y en el 2006 ya empezamos a poner en funcionamiento en el propio hospital, primero directamente con el paciente, ya progresivamente incorporando la parte de la telerehabilitación, que aunque la hacíamos en el propio hospital, pero la programación de los ejercicios no la hacíamos directamente con el paciente y era como un paso previo. En el 2008 empezamos lo que llamamos la fase de extensión clínica, utilizando esta plataforma en diferentes centros. Bueno, actualmente son 22 los centros en todo el estado que están utilizando en la práctica clínica diaria esta herramienta. Y en el 2010 ya es cuando ya nos sentimos confortables suficientes como para poder trasladarlo al propio domicilio del paciente y poder realmente hacer lo que sería propiamente la telerehabilitación, ¿no? Por tanto, es decir, han sido diferentes procesos, diferentes momentos, ¿no?, que lo hemos ido desarrollando inicialmente en base a proyectos de investigación y de desarrollo y de innovación, y que, bueno, progresivamente se han ido incorporando otros socios tecnológicos y de conocimiento que también nos han permitido, pues, poder seguir avanzando, ¿no? Nuestra experiencia actual, más de 1.800 pacientes han seguido el tratamiento cognitivo con nuestra herramienta. Aunque nuestro bagaje, nuestra experiencia inicial era con daño cerebral adquirido, tanto en población adulta como en población infantil, muchas de las alteraciones que presentan no son debidas únicamente a un ictus, a un traumatismo craneoencefálico, a un tumor o una encefalitis, ¿no?, sino que también, pues, hay una gran parte, ¿no?, como las enfermedades neurodegenerativas, que también se comentaba en la mesa anterior, de Parkinson, de Alzheimer, de otras enfermedades neurodegenerativas, que muchas de las funciones que se alteran también son muy similares, ¿no? Con lo cual, nosotros, que no teníamos esa experiencia clínica, buscamos socios de conocimiento como el Instituto de Envejecimiento de la Generalitat de Cataluña para adaptar todo el contenido que teníamos de las tareas. Esto también se ha comentado antes, ¿no?, que no todo sirve para todo y que por tanto hay que ir adaptando y hay que ir modificando, y quizá en demencias la adaptación que se ha hecho, quizá por un lado es en cuanto a las instrucciones, en cuanto al tamaño de los estímulos, en cuanto a muchas cosas que, si no, aunque la tarea en sí podría ser aplicable, no era útil para este tipo de pacientes. Bueno, nosotros hemos puesto un proyecto en marcha que arranca en el 2007, y el primer objetivo que nos planteamos es que si queremos saber algo, que necesitamos saber algo de una persona en su hogar, ¿no? Fue un planteamiento de qué interfaces le podemos poner a disposición de lo que sería el colectivo de los mayores. Los mayores son los que, digamos, plantean el verdadero mercado, el mercado más abundante, además con tendencia a crecer, y Dios mediante todos lo veremos, y sin cualquier otra alternativa será siempre peor. Entonces, uno de los primeros problemas que tuvimos que afrontar era, si una persona se acaba desarraigándose, empeora su nivel cognitivo de forma rápida, por término general, y tendríamos que intentar mantenerlo arraigado y con vida independiente. Para eso creamos un producto de inteligencia artificial que permitía sensorizar el hogar y aprender de las costumbres para dar, digamos, en base a la actividad, dar una noticia de que esa persona se encuentra haciendo lo que suele hacer, con lo cual es probable que se encuentre bien, y si deja de hacer lo que suele hacer o entra en un patrón típico de caída o desmayo, pues avisar a los cuidadores. Digamos, eso lo básico, ¿no? Es decir, cualquier cosa que queramos edificar tiene que estar sobre la base de que esa persona por lo menos sepamos que está bien. Sobre ese planteamiento lo que hacemos es aprovechar servicios de la ayuda de la dependencia, como la ayuda a domicilio, que ya están visitando el hogar, y construir sobre ellos, pues, servicios que podrían estar más elaborados, como serían los geriátricos, ¿no? Es decir, combinar el tratamiento de un geriátrico en cuanto a su servicio médico, su plan integral de actuación o individualizado de actuación, el psicólogo, el fisioterapeuta y tal, y plantear que esta persona tiene que cumplir, pues, unos ejercicios, desde sudokus hasta elasticidades, etcétera, ¿no?, incluida la adherencia al tratamiento.
con esa combinación de servicios lo que proponemos es una vida saludable a un precio razonable. Y ahí estamos planteando que ahora nuestro próximo paso será pues ir hacia la teleobiometría, es decir, tecnología hay para aburrir. El problema es cómo podemos hacer que esta tecnología participe en bien de la persona sin aumentar costes o sin aumentar en más trabajo por parte del equipo médico. Y en ese sentido estamos colaborando con grandes empresas, como podría ser Ayuda a Domicilio de Murcia, que es una gran empresa dentro del marco de Murcia y que tiene colaboradores en toda España, con el Grupo Vallesol y con algunos hospitales, digamos, privados o de cadenas de hospitales que permiten plantear que en cuanto a telemedicina, en un momento determinado pues tengamos pues un seguimiento de cardiología o un seguimiento de diabetes o un seguimiento, digamos, personalizado, individualizado, donde se aporte la presencia de alguien en la casa de vez en cuando para completar esa toma de datos o esa actuación, digamos, remota. Y no se entretengo más. Este es el resumen pues, de 5 años de trabajo en I+D. Bueno, desde Telefónica realmente la parte de rehabilitación, telerehabilitación se va trabajando ya desde hace mucho tiempo, desde hace más de 5 años, ¿no? Empezamos con la parte de rehabilitación física y básicamente Telefónica no somos expertos evidentemente en rehabilitación, no hay clínicos que tengan ese conocimiento. Lo que se hizo precisamente fue ir a ver a los clínicos, ¿no? Y un poco lo que nos dijeron es que sus grandes problemas eran principalmente 3. 1, la sobresaturación de los servicios de rehabilitación. 2, el poco seguimiento que se podía hacer de algunos pacientes precisamente debido a esta saturación. Y 3, la baja adherencia, en algunos casos, de los pacientes a los tratamientos. Baja adherencia porque no terminan de cumplir las sesiones de rehabilitación prescritas, etcétera, ¿no? Y básicamente la pregunta fue clara: ¿qué podemos hacer con la tecnología para dar respuesta a estos problemas, ¿no? Y fue ahí donde surgió la idea de, oye, pues visto que los problemas son esto y visto que hay un porcentaje alto de terapias sencillas, podemos llevarlas a un modelo no presencial donde los pacientes puedan hacerlas en su hogar, donde además controlemos mucho mejor el cumplimiento correcto de la terapia física prescrita y, dado que no le obligamos al paciente a estar desplazándose todos los días a la clínica, podamos mejorar el nivel de adherencia. Y a partir de ahí creamos un producto que se llama Rehabitic y que pusimos en marcha en un ensayo clínico, pues como le gusta al sector sanitario hacer las cosas, ¿no? Bajo un modelo de ensayo clínico aleatorizado en el Hospital de la Esperanza en Barcelona. Y básicamente los resultados pues nos vinieron a dar la razón, decir sí, un ensayo clínico durante un año con 50 pacientes de grupo de control y 50 de grupo de intervención, con patologías similares, en este caso todas alrededor de la rodilla, ¿no? Y donde lo que venía a decir es, oye, pues conseguimos aumentar más de un 50% la adherencia de los pacientes a los tratamientos, conseguimos reducir cerca de un 15% los tiempos de baja, los tiempos de rehabilitación para este tipo de pacientes, y se multiplica la productividad del profesional por 5, básicamente. O sea, los mismos recursos humanos eres capaz de atender 5 casos de rehabilitación sencilla. No nos engañemos, hay rehabilitación mucho más compleja que requiere otros mecanismos para poder llevarla a cabo. Con esto, ahora mismo, como decía, y vuelvo otra vez al concepto de encontrar el modelo, lo que nos hemos encontrado en el mercado es muy desigual, ¿no? Una aceptación tremenda en el mundo de las mutuas laborales. Estamos trabajando con varias de ellas, lo están poniendo en marcha, porque están muy focalizadas y muy incentivadas a sacar el máximo de productividad de sus profesionales y de reducir los tiempos de baja de aquellos accidentes laborales que ellos tratan, y la rehabilitación física para ellos es un porcentaje importante de su actividad. Pero sin embargo, este atractivo pues no hemos conseguido o no hemos encontrado todavía la llave, ¿no?, para conseguirlo en los servicios públicos de salud, ¿no? Y aquí un poco, pues volviendo al tema que comentaba antes, el modelo es más complejo, ¿no?, con un nivel de externalización muy grande, modelos de retribución diferentes que en general no incentivan el cambiar la manera de hacer las cosas. Pero bueno, como somos muy cabezotas, no nos dejamos en el empeño y seguimos intentándolo, y estamos seguros que acabaremos dando con el quid de la cuestión, ¿no?
Más luego, evidentemente, la evolución hacia la rehabilitación cognitiva, que la estamos empezando a llevar a cabo precisamente de la mano del Instituto Guzmán, que son los que tienen el conocimiento clínico y al que le podemos aportar nuestro conocimiento tecnológico. Y, pues por resumir eso, hay iniciativas muy claras en el mundo de las mutuas laborales por su modelo de objetivación y de incentivación, y todavía trabajando duro en modelos de servicios públicos. Sin llegar al nivel de David, de Telefónica, estamos un poquito en la misma línea. Nosotros hemos centrado nuestra primera actividad en dar a los cuidadores la posibilidad de llegar a la persona que hay que cuidar. Y cuando digo cuidadores, puede ser profesional o familiar, porque hay mucha rehabilitación que está bajo control más de los familiares. Y siguiendo un poquito lo que ha hecho Emilio, hemos puesto en servicio un servicio de cuidadores que llaman diariamente, que siguen el trabajo que hacen las personas y que pueden damos acceso a un histórico hasta 2 años para que los cuidadores puedan ser capaces de ver la evolución sobre el tiempo. Eso es un poquito una mezcla de los dos proyectos. Estamos todavía también con la rehabilitación más sencilla. No hemos entrado en los casos clínicos más complicados. Fijaros, ahora lo voy a pasar, se lo iba a preguntar a ellos, pero lo voy a pasar. ¿Habéis escuchado lo que habéis escuchado? Yo he escuchado cosas que, hombre, todo esto pinta bien. Decía Rocío, yo con esto hago más de lo que hacía, hago mejor rehabilitación, llevo una experiencia, lo he llevado al domicilio. Decía Emilio, yo es que soy capaz de tener a los, en este caso a los usuarios en su casa, pues más tranquilos, más comunicados. Decía David, coño, no solo esto, sino que es que además aumento la productividad del profesional. Y vuelvo a decirlo, y es que yo tengo un modelo que es que le da valor al cuidador ocasional o al cuidador profesional. Y la pregunta es obvia. ¿Qué ventajas veis a todo esto? Porque lo mismo, no lo estamos viendo bien, decía David, es que no lo ponemos en el mercado. No somos capaces de que las administraciones, además esta última aportación de David decía, las mutuas sí que lo ven claro. Y, hombre, esto que me ahorro en rehabilitación in situ, pero la administración sigue sin apostar por este tipo de cuestiones. Y la pregunta que os hago, pues si alguno quiere intervenir, es ¿qué ventajas le veis? ¿Cuáles son los elementos que os parece que deberíamos potenciar para explicar el marketing de todo esto? Es decir, entre todos deberíamos hacer el marketing de por qué debemos ir en esta dirección y no en otras muchas. Entonces no sé si a alguien se le ocurre, vamos a ver si hacemos entre todos los de la mesa y los de allá un catálogo de los elementos clave para decirle a la administración, que parece que es el problema, en principio, oiga, hay otro modo de hacer la cosa, existen las herramientas, existe la voluntad, el usuario no se me enfada, sino que incluso está más motivado y sin embargo seguimos haciendo las cosas como siempre. Lo mismo la pregunta es difícil porque si lo hubiéramos resuelto estaríamos vendiendo mucho. Entonces no sé si alguien quiere decir algo al respecto. Y si no, se lo preguntaré a ellos. ¿A alguien se le ocurre alguna cosa? Sí. Yo quería preguntar, dentro de estos modelos, diferentes modelos en los que se está investigando y trabajando, ¿alguno de ellos tiene además enfoque de rehabilitación preventiva, o sea, es decir, de prevenir el envejecimiento activo? Es decir, ¿se ha diseñado algo? Porque no me da a mí esa sensación, se va a la intervención cuando hay que intervenir, en el caso Guzmán. Telefónica también va un poco por ahí, y el otro modelo también del señor no lo veo, pero bueno, da igual. Que trabaja con mayores, o sea, es decir, me da la sensación que el enfoque tanto con mayores como con discapacidad, yo me queda esa sensación de que van a la intervención, es decir, cuando duele el brazo, cuando hay que abordar intervenciones cognitivas, de fisioterapias, etcétera, etcétera, pero que se está trabajando desde estas innovaciones tan grandes que hay, tan maravillosas,
la prevención, con lo importante que es, ¿no se está trabajando en este ámbito? Pregunto. Rocío. A ver, ideas tenemos. A veces lo que cuesta es ponerlo en práctica, ¿no? Y también antes de entrar, porque realmente el tema de la prevención y dentro de las demencias, ¿no? El deterioro cognitivo leve, y luego además está la prevención, y en este sentido sí que yo creo que hay una masa crítica muy importante, ¿no? Porque hay mucha gente que está sana, que está activa y que quiere mantenerse activo, quiere mantenerse ágil física y mentalmente, ¿no? Entonces yo creo que es un abordaje que realmente yo creo que es de futuro, que es de mucha utilidad. También creo que las cosas hay que hacerlas paso a paso, entonces primero vamos a centrarnos en lo que estamos haciendo, vamos a poder completar ciertas cosas, ¿no? Antes de poder pasar a un ámbito que probablemente es de futuro, pero que realmente hay una dificultad económica evidente. En Estados Unidos ahora hay toda se está dando mucha importancia a la rehabilitación dentro de lo que es la salud mental. Y en esos aspectos, además, hay una gran fuente de financiación para proyectos de investigación en el contexto del 2020, ¿no? Y en este sentido se están empezando a crear en Estados Unidos lo que llaman el brain fitness, ¿no? Es todo lo que conocemos el fitness, que uno va al gimnasio para ponerse en forma, que no hace falta estar enfermo ni tener ningún problema, sino para sentirse mejor y para hacer ejercicio físico. Pues también sería lo mismo en cuanto a los aspectos, digamos, cognitivos, etcétera, ¿no? Sabemos que ellos siempre van un paso por delante, que nosotros siempre vamos un poco al remolque y... A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo, y estando absolutamente de acuerdo, la respuesta es que efectivamente eso lo tenemos pensado para más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo veamos, no. Yo creo que esto un poco nos arrastra al sistema. Tenemos un sistema que es reactivo en sí mismo. O sea, es un sistema que se encarga del ciudadano cuando al ciudadano le pasa algo. De hecho, salió en el informe de sanidad de Bernat Soria de hace 2 años. Ahí declaraba que España es el segundo país por la cola en inversión de prevención en la OCDE. Es tremendo, pero es la realidad. Tenemos un sistema principalmente reactivo, que no dedica casi nada a la prevención, ¿no? Eso nos lleva a que a la hora, imagino a mis compañeros pasará algo parecido, a la hora de intentar poner soluciones en el mercado, intentamos entrar primero por ese modelo, ¿no? Y es un modelo reactivo para después caminar hacia la parte proactiva. O dicho de otra manera, en palabras muy claras, tendremos que encontrar a alguien que lo pague, ¿no? Si el modelo es reactivo, que paguen lo reactivo y después desde ahí vamos a lo proactivo, ¿no? Ese es un poco lo que nos ha llevado, que no quiere decir que sea el camino adecuado, pero digamos que es un poco lo que yo creo que nos ha movido todos a focalizar un enfoque frente a otro, ¿no? Yo quería aportar una... Venga, vamos a pensar en positivo. En España hay mucha más gente que corre todos los días que ha habido nunca. Hay mucha más gente que está cuidándose, colesterol y tal, que ha habido nunca. Vamos a darnos tiempo. Es verdad que este es un problema que ahora mismo nosotros tenemos problema de abordar con los que lo tienen, pues con los que no lo tienen, imagínate. Pero yo sí soy optimista de que la prevención va a ser el futuro, sin duda. Y además, en la línea de que efectivamente estamos muy en contacto con el Instituto de Estados Unidos sobre lo que significa la aportación de ejercicio cognitivo traído de la nube, que eso es bastante barato y bastante universal. Sí, quería añadir que nuestro producto es principalmente un producto de comunicación y los clientes son principalmente las familias. Y como tal, nos dedicamos mucho a cosas más sencillas como gimnasia. La información que ponemos, los contenidos que tenemos son, por ejemplo, cuidar la comida.
a las personas mayores. Es una cosa tan sencilla y ponemos este contenido a disposición de los familiares y son los familiares que deciden de darlo al abuelo o al bisabuelo y de promover este tipo de comportamiento. Nuestro producto salió de un modelo a personas y a familias, nada de administración o de subvenciones, porque en Estados Unidos muy poco se hace de esta forma, y comunicación pura, dar contenidos sencillos que pueden ayudar a la vida de la persona mayor en nuestro caso. Sí, yo quería comentar, puesto que antes comentaba David el tema del sistema público, pues a finales de los 90 participaba Telefónica, de hecho, y en la universidad hicimos un proyecto europeo que se llamaba TRAC, cuyo objetivo era aplicaciones de telemedicina en el hogar aprovechando las redes emergentes de banda ancha. Trabajamos con el Hospital Severo Ochoa de Leganés durante 3 años, con pacientes cardiológicos, con pacientes nefrológicos y pacientes de la unidad del dolor. En el año 2001 publiqué mi tesis doctoral, es gratuita, está en internet, para que todo el mundo supiera lo que habíamos aprendido en relación a la relación médico-paciente a través de la telemedicina, con objetivos de televisita, teleconsulta y telerehabilitación. Y claro, en el sistema público, cuando acabó esta financiación europea, cuando la universidad nos retiramos un poco, pues siguió funcionando en uno de los 3 servicios durante muchos años, el de nefrología, porque había una empresa privada que se llama Baxter de suministros de diálisis que financiaba las comunicaciones cuando ya no teníamos la financiación de Telefónica con el apoyo europeo, etcétera, etcétera, porque 3 nefrólogas del Hospital Severo Ochoa, comandados por la doctora Gallar, se esforzaban por poder mantener ese sistema de televisita, telerehabilitación domiciliaria a, claro, no más de unos 30 pacientes aproximadamente, y porque estábamos desde detrás de la universidad apoyando cuando era posible el uso del sistema, ¿no? Yo había estado un año antes en Kansas, en el Kansas University Medical Center, pionero en telemedicina, telepsiquiatría, telerehabilitación, etcétera, etcétera. Tienen una página web estupenda y ahí había conocido la unidad de telemedicina del hospital, como luego en el clínico, por ejemplo, se puso una unidad de telemedicina que creo que ya, por cierto, no está funcionando, ¿no? Y entonces, claro, la conclusión final es que es muy difícil desde el sistema público que existan estos servicios de telerehabilitación si no eres un Goodman o algo así, porque los profesionales tienen, además de su trabajo, y aun demostrada la eficiencia del mayor acceso a este sistema, digamos, de salud a distancia, pues una saturación máxima, lo ha comentado David. Y entonces, claro, entiendo yo, aquí hay más médicos en la sala, que mientras no tengamos dentro de, en este caso, trabajamos con unidades de hospitalización a domicilio, que pensábamos que eran las más adecuadas para dar estos sistemas, pero nos encontramos con que los profesionales, encantados con el sistema, estaban desbordados para cubrir esto. Las comunicaciones no las pagaba nadie y el sistema público estaba muy preocupado de otras cuestiones también importantes, ¿no? Y entonces, pues, el sistema funciona en pequeña escala durante muchos años, está más que publicado, hay información, las bondades son conocidas, pero desde el contexto público creo que es súper importante al igual que el privado, pero por, digamos, plantearse a una comunidad muy superior de personas, tanto en lo preventivo como en lo reactivo, pues los recursos son escasos, a pesar de que la coste-efectividad de la telemedicina está más que descrita en muchos artículos de los últimos 10 años. Entonces, bueno, pues digamos que eso es un poco por complementar la experiencia propia, ¿no? Yo ahondaría un poquito más incluso, y por contaros temas particulares nuestros, ¿no? No solo eso, sino que el propio sistema sanitario en España tiene un modelo, en algunos casos, en la mayoría, de valoración y de retribución por actividad, que no solo es que no incentive el uso de la telemedicina, de la telerehabilitación, sino que en muchos casos la penaliza, ¿no? Un ejemplo muy claro de otra iniciativa que tenemos en el Hospital del Mar de gestión de enfermos de insuficiencia cardíaca, donde al fin y al cabo era utilizar la telemedicina, no la telerehabilitación, pero me salgo un poquito, solamente un poquito del tema, utilizar la telemedicina para mejorar la calidad de vida de los pacientes, reducir consultas a urgencias, reducir hospitalizaciones, ¿no? Resultados espectaculares. Pero ¿qué pasa? Que es que a ese hospital, como a la mayoría de este país, se les valora por el número de actos que realizan y se les paga por el número de actos que realizan. Luego no les interesa que les reduzcan las hospitalizaciones y no les interesa que les reduzcan las urgencias. Realmente ese proyecto salía adelante
pues por la iniciativa personal de muchos médicos, como ha pasado con muchos otros proyectos, y de gerentes que deciden continuar con ello. Pero claro, aquí hay por detrás, lo que hay detrás realmente es que tenemos un modelo de gestión de la sanidad que en muchos casos no nos premia la prevención. ¿Por qué en Estados Unidos, digamos, hay más políticas de prevención? Porque el sistema es principalmente privado, y una aseguradora como es Kaiser Permanente, referente en estos temas, él cobra por paciente al que tiene que dar servicio. Le va a cobrar lo mismo se ponga enfermo o no. Lo que va a intentar que no se ponga enfermo. Va a poner políticas encima de la mesa para intentar que no se ponga enfermo. En cambio, si lo que premias o lo que valoras o lo que retribuyes es que la persona ingrese, no te interesa que poner en marcha políticas de prevención, o el sistema, digamos, no te guía por ese camino, ¿no? Entonces ahí sí que creo, yo por lo menos pienso y estoy convencido que tenemos que caminar hacia modelos de gestión y modelos de retribución diferente que hagan a todos los actores ver claramente el valor y lo sientan de todo este tipo de iniciativas, como es el caso de la telerehabilitación. En este sentido también nosotros hace unos meses propusimos a la Generalitat de Cataluña, ¿no?, todo un sistema de la telerehabilitación cognitiva, y se propuso todo un protocolo de actuación. Claro, en estos momentos dijeron no tenemos dinero para nada y menos para esto, ¿no? Pero claro, nosotros es un proyecto que llevamos mucho tiempo trabajando, muchos años, mucho esfuerzo, mucha motivación, y no queríamos que se quedase aquí, ¿no? Además, hicimos un estudio piloto hace un par de años, que fueron los primeros 50 pacientes que hicieron tratamiento domiciliario a través de un proyecto europeo, que cuando se acabó y nos tenían que devolver el ordenador, decía: dime cuánto cuesta, que yo pago por esto, ¿no? O sea, si hay que pagar, yo pago, pero no me lo quites. Ahora que me has estado 3 meses haciendo ejercicios en casa, ahora no me lo quites, ¿no? Con lo cual nosotros hemos empezado una vía privada de poder atender a todos estos pacientes. Son pacientes que han acabado el tratamiento que nosotros daríamos y que damos, ¿no?, a través de la Seguridad Social o a través de la cobertura de las mutuas, pero en el momento que finaliza y se da una alta hospitalaria, si el paciente quiere continuar haciendo el tratamiento desde casa, hay una vía privada en que, si él quiere y se puede permitir el lujo de poderlo pagar, porque la Seguridad Social no lo paga. Entonces también dejar de dar este servicio a gente que está dispuesta a, porque en realidad dicen, si cuanto más gane ahora, mejor calidad de vida tendrá el paciente, mejor calidad de vida tendrá el familiar. Podemos intentar incluso plantearnos objetivos, ¿no?, a largo plazo de reintegración laboral, etcétera, que si se para el tratamiento porque se ha parado porque no hay más dinero para pagarlo. Entonces, bueno, pues nosotros hace unos meses hemos abierto toda esta línea de tratamiento a nivel privado, ¿no?, que por lo menos quizá deja de lado o podría dejar de lado muchos pacientes, pero muchos sí que dicen, bueno, es un esfuerzo que siempre he hecho un rinconcito en casa por el día que lo necesite, pues igual este es el momento que ha llegado, que este dinero lo tengo que necesitar, ¿no? Sí. ¿Vale? Una vez ha finalizado, digamos, todo el tratamiento que daríamos a través de las aseguradoras normales, ¿no? Nosotros somos una fundación. ¿O no? ¿O son prioridades? Igual el familiar deja de ir al gimnasio para poder pagar el tratamiento a su familiar. Es una cuestión de prioridad. ¿Vale? Ahí tenemos una pregunta. Yo tenía una pregunta y algo acaba de decir Rocío con eso de cuando tienen que devolver el ordenador. Yo la pregunta era cómo solucionamos las dificultades o la falta de infraestructuras de los pacientes en el domicilio en cuanto a dispositivos, a conexión a internet y demás, si encontramos esas dificultades, si no las encontráis, y cómo se solucionan. Tiro yo, si queréis. A ver, las dificultades existen. Precisamente nosotros hemos ido cambiando los modelos en general alrededor de la telemedicina hacia un modelo a día de hoy donde no dependemos de que el paciente tenga que tener nada en su hogar. Todo se lo proveemos nosotros. Proveemos el equipamiento, le proveemos las comunicaciones, normalmente móviles, y le proveemos todo lo necesario. Con eso el nivel de llegada al hogar
pues dado el nivel de despliegue de infraestructuras fijas y móviles en España a día de hoy, es tremendamente alto. No es del 100%, pero en núcleos urbanos prácticamente y en núcleos rurales más del 90%, ¿no? Porque realmente los modelos donde tienes que depender de que el usuario tenga una ADSL en su casa o de que tenga otra cosa, al final presentan tantas dificultades, y lo hemos sufrido en otras experiencias, que los propios proyectos se caen por no conseguir gestionar esto en condiciones, ¿no? Entonces realmente lo que damos es un servicio donde al paciente se le entrega en el hogar el equipamiento que necesita, se le forma en el hogar, porque la formación en todo lo relacionado con la telemedicina y la telerehabilitación no es una diferencia, la formación es básica, y además se le da un soporte técnico, a veces de dudas, a veces de esto me ha dejado de funcionar y no sé qué pasa, a veces sencillamente de oye, pues se me ha caído y se me ha roto, ¿no? Ese tipo de cosas hay que tenerlas controladas y hay que tenerlas gestionadas, porque ya os digo, modelos basados en que sea el paciente el que ponga el equipamiento o que tenga una ADSL o que al final no funciona. Sí. Quería contestar que nosotros trabajamos en el mundo rural, es decir, que podríamos hablar de dificultades y no, en España no hay dificultades para tener ahora un buen nivel de conexión. Yo creo que sin hablar de Telefónica hay sistemas satélites que funcionan muy bien y la videoconferencia funciona con satélite perfectamente. Todos los que ven el cielo en España pueden tener un buen acceso a Internet. Nosotros también suministramos los equipos, un sistema de alquiler que es muy sencillo, con formación y todo eso. Yo creo que la parte técnica ya se ha superado en España y ahora estamos más en la parte de contenidos y formación eventualmente. Yo solo quería contestar a la pregunta anterior. Para decir que en España se centra mucho en los fallos de los proyectos y yo no creo que sea tan alto, considerando lo que vemos en Estados Unidos es mucho más alto. En Estados Unidos la telemedicina o la rehabilitación domiciliaria son temas que llaman la atención a los inversores y se hacen proyectos y fracasan y que así sea. Que sea el siguiente, que sea bueno. Es un sistema que funciona muy bien, uno puede ganar millones y uno puede perder dinero, y que no es el problema. El sistema funciona así, la tecnología evoluciona gracias al bueno y a los fracasos, y nosotros vemos eso como algo absolutamente normal, absolutamente normal. Aquí, como hay un modelo que está un poquito basado en las instituciones, las asociaciones, todo eso puede ir abajo fácilmente, pero yo creo que hay que coger el bueno de Estados Unidos, que no hay solo bueno, y en nuestro mundo hacer proyectos pilotos, por ejemplo, y que fracasan 90%, no pasa nada. Sí. Dos comentarios, por lo de médico, por haber estado en la administración mucho tiempo. Probablemente ahora mismo está ocurriendo una cosa con la telemedicina y con la e-salud, y es que se ha caído de casi todas las agendas políticas de salud. Antes había una línea bastante desarrollada desde el año 2000 hasta el 2000 y poco, pero ha desaparecido como línea principal estratégica, y quizá habría que unirse con las sociedades médicas y profesionales, porque efectivamente tiene sus puntos muy interesantes para todos. Pero si en España no se reconocen los actos de telemedicina como actos médicos y se les sigue pidiendo un incremento de horas y un descenso de salarios, es muy difícil, y no se cubren los puestos que desaparecen, es muy difícil atender más servicios. Ojalá pudiéramos. Eso. Los daneses llevan ya 10 años pagando 15 céntimos de euro por correo electrónico respondido a paciente. Y funciona. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo, pero voy a intentar explicar lo que yo... 5 minutos. 5 minutos. Vamos a ver. Mi objetivo con esto era lo siguiente, no declarado, pero creo que ahora lo puedo decir, que es: no le podemos echar la culpa a las herramientas que tenemos. Desde las personas que trabajan con el usuario, cuando le quito
Decía ahora Rocío, cuando se lo quito como un niño pequeño, dice, lo quiero, incluso lo pago. Luego la herramienta tiene interés clínico, tiene probablemente interés en cuanto a los profesionales integrados, tiene interés. Segundo, no podemos estar permanentemente diciendo que el usuario no tiene las herramientas, porque tanto Telefónica, como nos decían ahora mismo, que es que se están utilizando modelos lo más fáciles de manejar posible, pago por uso, modelos. Por tanto, cuando yo hablo de las administraciones, la administración probablemente no pone en marcha esto porque los usuarios no estamos poniendo foco en que esto es necesario. Si nos creemos que esto hace más accesible la medicina a las personas que no tienen accesibilidad, si nos creemos que mejora su mantenimiento, si nos lo creemos de verdad, la excusa no puede ser la tecnología, porque en este momento la tecnología está en un punto muerto. Decía Miguel Ángel, hace mucho tiempo que escribí una tesis de esto. Decía David, no sabemos por dónde tirar, os aseguro que a nosotros nos pasa lo mismo, ¿qué hacemos? Y decía ya José Antonio, que es el colmo. Has salido de la agenda política, yo coincido, has salido de la agenda política, pero has salido de la agenda política porque probablemente los ciudadanos estamos reclamando otras cosas. Y esto no lo estamos reclamando porque no nos acabamos de creer o porque nos han convencido de que esto no funciona. Si sirve la mesa para demostrar que hay experiencias que utilizando tecnología se puede hacer la rehabilitación de otra manera, desde, como decía Claude, desde el elemento básico con las personas en su casa a rehabilitación compleja, me parece a mí que como ciudadanos nos toca reclamar un tipo de asistencia que en este momento el sistema no tiene. Lo tienen las mutuas, decía David, lo tienen los entornos privados, y en lo público nos toca a los ciudadanos decir que esto es necesario, aunque solo sea por solidaridad con aquellos que no van a llegar. Es obvio que desde el Centro Nacional de Tecnologías Accesibles tenemos interés en que la tecnología sea parte del sistema, pero esto no tendría ningún valor si no aportara algo distinto a lo que yo hay. Y yo creo que esta mesa, salvo que alguien lo vea de otra manera, es un intento de esto, de precisamente busquemos cómo poner en marcha esto y no busquemos lo que necesitamos, porque yo creo que lo que necesitamos ya lo tenemos, lo que necesitamos es ponerlo en marcha. Si no hay ninguna cuestión más, si no tenéis ningún comentario... Sí. Yo quizá también quería un poco unos puntos que también cuando se propuso la mesa, ¿no? Y el título de la mesa era los retos, ¿no?, de la telerehabilitación. Yo hice una reflexión, ¿no? Dije, los retos nos los planteamos hace 10 años. Ahora tenemos una realidad, que es una realidad clínica que está en funcionamiento y que lo estamos haciendo. Entonces, lo que nos tenemos que plantear son las oportunidades, ¿no? Hacia dónde, cómo, cuándo y de qué manera se puede poner que esto sea realmente pues, accesible. Y antes se comentaba, ¿no?, el tema comercial, el tema de marketing, y yo creo que también esta es la oportunidad a la que tenemos que dirigirnos. ¿Algún comentario más? Un comentario sencillo. Creo que lo que falta es que la gente sepa que existe el famoso sí de los americanos, porque 100.000 personas saben que existe, 10.000 van a pensar y 1.000 lo van a utilizar. Es que tiene que ser conocido. Sí, quería hacer un pequeño comentario más. Estamos en el marco del CENTAC. Sigue sucediendo que las tecnologías de telerehabilitación, telesalud, telemedicina no son todo lo accesibles que deberían ser para personas con limitaciones motóricas, cognitivas, etcétera, etcétera. Y eso sí que es una mejora tecnológica aún necesaria. Cuando andábamos por las casas de los pacientes de Leganés en el año 99, nos encontrábamos con que estas personas también tenían limitaciones motoras, visuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y la accesibilidad en las tecnologías biomédicas no ha llegado todavía lo suficiente. Muy bien. Bueno, solo me queda agradecer a las personas que me acompañan en la mesa, a Rocío, Emilio, David y Claude, las aportaciones, a ustedes por estar a ese lado a estas horas y nada más. Muchas gracias.